Hay momentos en que la balanza de Libra deja de oscilar con la gracia que le es propia y queda suspendida en un silencio extraño, como si el aire mismo hubiera olvidado su propósito. En ese instante, el signo que nació para armonizar comienza a sentir el peso de una desproporción invisible. No es un caos evidente, sino una desalineación sutil, una discordia que no se escucha pero que vibra en todo lo que rodea. Libra pertenece al reino del aire, donde las ideas fluyen, las palabras construyen puentes y la belleza se convierte en lenguaje. Su esencia es la búsqueda del equilibrio perfecto, la justicia que no hiere y la conexión que no somete. Pero cuando no encaja, esa misma sensibilidad se transforma en un campo de batalla interno. Cada decisión se fragmenta en infinitas posibilidades, cada gesto se analiza hasta perder su espontaneidad, y el deseo de agradar se convierte en una cadena invisible. En lo astrológico, este desajuste ocurre cuando las energías externas desbordan la capacidad natural de Libra para mediar. Puede ser la influencia de fuerzas más densas, signos que imponen, situaciones que exigen rapidez en lugar de contemplación, o entornos donde la belleza y la armonía no tienen espacio para florecer. Entonces Libra, que siempre fue el arquitecto del acuerdo, se encuentra en territorios donde el conflicto no busca resolución sino dominio. El resultado no es una ruptura explosiva, sino una erosión lenta. La sonrisa diplomática empieza a sentirse pesada, las palabras cuidadosamente elegidas pierden su efecto, y el deseo de equilibrio se convierte en frustración. Libra percibe la injusticia con una claridad casi dolorosa, pero al mismo tiempo duda de su propio derecho a intervenir. Esa contradicción lo deja en un limbo, demasiado consciente para ignorar, demasiado indeciso para actuar con firmeza. Sin embargo, en ese punto crítico nace una transformación silenciosa. Cuando Libra no encaja, se enfrenta a una verdad esencial: el equilibrio no siempre es simetría, y la armonía no siempre implica concesión. La balanza no fue creada para permanecer inmóvil, sino para medir con precisión incluso cuando uno de los lados pesa más. En esa comprensión surge una nueva forma de poder, más firme, menos dependiente de la aprobación externa. Desde una perspectiva épica, este es el viaje del guardián del equilibrio que debe atravesar el desequilibrio para comprender su verdadera naturaleza. No se trata de evitar el conflicto, sino de integrarlo sin perder la esencia. Libra descubre que su mayor fortaleza no es complacer, sino discernir, no es evitar la tensión, sino transformarla en claridad. Cuando ese aprendizaje se integra, el signo renace con una elegancia más profunda. Ya no busca encajar en todos los espacios, sino crear espacios donde su esencia pueda manifestarse plenamente. La balanza vuelve a moverse, pero ahora con una conciencia distinta, capaz de sostener tanto la belleza como la imperfección sin quebrarse. Así, el momento en que Libra no encaja deja de ser una falla y se convierte en una iniciación. Una prueba que revela que el verdadero equilibrio no depende del entorno, sino de la capacidad interna de sostener la propia verdad incluso cuando el mundo parece inclinarse en otra dirección. Existe una dimensión más profunda en ese desajuste que no se revela en la superficie, una corriente invisible donde Libra empieza a confrontar no solo el entorno, sino su propia identidad construida a partir del reflejo de los demás. Durante mucho tiempo, su esencia ha sido moldeada como un espejo pulido, capaz de adaptarse, de comprender, de armonizar. Pero cuando ese espejo deja de reflejar algo coherente, cuando las imágenes que recibe son contradictorias o fragmentadas, surge una crisis silenciosa, la pérdida del propio centro. En ese estado, Libra puede experimentar una desconexión con su deseo auténtico. La energía venusina que lo rige, asociada al placer, al arte y al vínculo, se distorsiona cuando el entorno no responde con reciprocidad. Entonces, lo que antes era inspiración se vuelve duda, y lo que era conexión se transforma en una sensación de vacío elegante, casi imperceptible para los demás, pero profundamente significativa en su mundo interior. La belleza deja de ser refugio y se convierte en una máscara que ya no logra sostener el equilibrio interno. Hay también un aspecto poco explorado en este proceso, la relación de Libra con el tiempo. Al ser un signo que pondera cada posibilidad, su percepción temporal se dilata. Cuando no encaja, esa dilatación se intensifica, generando una sensación de estar suspendido entre decisiones no tomadas. Mientras otros signos avanzan o retroceden, Libra permanece en una especie de umbral, observando, evaluando, intentando encontrar el punto exacto donde todo tenga sentido. Pero en ese intento puede quedar atrapado, como si el movimiento mismo implicara una pérdida irreparable de armonía. En lo más profundo, esta experiencia activa una confrontación con la sombra del signo, la evasión.
No una evasión evidente, sino una sofisticada forma de posponer lo inevitable. Se evitan confrontaciones directas, se suavizan verdades incómodas, se prioriza la paz aparente sobre la autenticidad. Sin embargo, cuando el desajuste se prolonga, esa estrategia deja de funcionar. La realidad empieza a exigir definiciones, límites, decisiones que no pueden equilibrarse desde la neutralidad. Es en ese punto donde emerge una fuerza inesperada. Libra, que ha sido asociado con la suavidad y la diplomacia, descubre en su interior una capacidad de firmeza que no contradice su naturaleza, sino que la completa. Comprende que el equilibrio real no consiste en mantener todas las partes satisfechas, sino en sostener una coherencia interna incluso cuando eso genera incomodidad externa. Esta revelación tiene un carácter casi iniciático, como si atravesara un umbral invisible hacia una versión más íntegra de sí mismo. También se manifiesta una transformación en su relación con los vínculos. Cuando no encaja, Libra empieza a reconocer que no todas las conexiones están destinadas a ser equilibradas. Algunas son desequilibradas por naturaleza, otras son lecciones, otras simplemente no resuenan. Esta comprensión rompe con la idea de que todo puede armonizarse si se intenta lo suficiente. Aparece entonces una nueva forma de seleccionar, de discernir, de establecer límites sin culpa. En el plano energético, este proceso puede sentirse como una tensión entre el deseo de unión y la necesidad de individuación. Libra, que tradicionalmente se define a través del otro, empieza a explorar lo que significa existir sin esa referencia constante. Es un territorio desconocido, incluso incómodo, pero profundamente necesario. En esa soledad relativa, se reconstruye una identidad menos dependiente, más centrada, más auténtica. Hay una épica silenciosa en este recorrido, una que no se manifiesta en gestos grandiosos sino en decisiones internas. Elegir no ceder cuando antes se habría cedido. Decir lo que se piensa aunque rompa la armonía momentánea. Reconocer que el equilibrio no siempre es agradable, pero sí necesario. Cada uno de estos actos es una victoria invisible que fortalece la estructura interna del signo. A medida que este proceso avanza, Libra empieza a percibir la belleza de una manera diferente. Ya no se trata solo de lo estético o lo armónico, sino de lo verdadero. La belleza se encuentra en la coherencia, en la autenticidad, en la capacidad de sostener una postura sin fragmentarse. Esta nueva percepción redefine su relación con el mundo, permitiéndole crear armonía desde un lugar más sólido y menos dependiente de las circunstancias externas. El desajuste, entonces, deja de ser una anomalía y se convierte en un catalizador. Una fuerza que obliga a Libra a evolucionar más allá de su zona de confort, a integrar aspectos que antes evitaba, a descubrir que su verdadera esencia no es frágil, sino profundamente adaptable y resistente. No una resistencia rígida, sino una que fluye, que se ajusta sin perder su núcleo. En última instancia, cuando Libra atraviesa este proceso, emerge con una comprensión más amplia del equilibrio. Ya no es una línea perfecta entre dos extremos, sino un campo dinámico donde la vida se mueve, cambia y se reconfigura constantemente. Y en ese movimiento, Libra encuentra su verdadero lugar, no como alguien que encaja en todos los espacios, sino como alguien que sabe cuándo permanecer, cuándo transformar y cuándo partir. En ese tránsito donde la desalineación deja de ser un episodio aislado y se convierte en un territorio prolongado, se activa una dimensión más sutil vinculada con la arquitectura interna de Libra, su sentido de justicia. No la justicia externa que busca equilibrar relaciones o situaciones visibles, sino una justicia íntima que comienza a cuestionar decisiones pasadas, concesiones hechas en nombre de la paz y silencios sostenidos para evitar fracturas. Surge entonces una revisión profunda, casi ritual, donde cada lección es pesada en una balanza interior que ya no tolera distorsiones. Esa revisión puede sentirse como un juicio interno implacable. Libra, acostumbrado a comprender todas las perspectivas, dirige ahora esa misma capacidad hacia sí mismo. Analiza sus motivaciones, sus renuncias, sus patrones repetidos. Lo que antes parecía diplomacia puede revelarse como autoanulación, lo que se percibía como armonía puede mostrarse como una tregua artificial. Esta toma de conciencia no es cómoda, pero posee una potencia transformadora que marca un antes y un después. En el plano energético, el desequilibrio prolongado altera la forma en que Libra intercambia energía con su entorno. Al ser un signo relacional, su vitalidad está profundamente conectada con la calidad de sus vínculos. Cuando estos vínculos no reflejan reciprocidad o coherencia, se produce una fuga energética constante.
La sensación puede ser de agotamiento sin causa aparente, una fatiga que no proviene del esfuerzo físico sino de la tensión sostenida entre lo que es y lo que se intenta sostener. En ese estado, emerge la necesidad de recuperar territorio interno. No como un acto de aislamiento absoluto, sino como un repliegue consciente que permite restaurar la propia frecuencia. Es un movimiento contrario a su impulso natural de compartir y conectar, pero necesario para recalibrar. En ese espacio de aparente soledad, Libra comienza a reconstruir su eje, a recordar que es propio y que ha sido adoptado para mantener equilibrios ajenos. También se despierta una relación distinta con el conflicto. Tradicionalmente evitado, ahora se revela como un lenguaje inevitable de la realidad. Libra empieza a comprender que el conflicto no es la ausencia de armonía, sino una fase dentro de ella. Que toda verdadera síntesis requiere atravesar tensiones, diferencias y puntos de fricción. Esta comprensión transforma su actitud, ya no se trata de suavizar o esquivar, sino de participar con conciencia, sin perder la elegancia pero sin renunciar a la verdad. En este proceso, la palabra adquiere un nuevo peso. Libra, regido por el aire, tiene una conexión profunda con la comunicación. Cuando no encaja, esa capacidad puede fragmentarse, volviéndose excesivamente cautelosa o, en el extremo opuesto, inesperadamente tajante tras largos periodos de contención. La integración de esta etapa implica encontrar una voz que no dependa de la aprobación externa, una voz que pueda sostener matices sin diluir el mensaje. A nivel simbólico, este recorrido puede entenderse como la travesía de un diplomático que abandona la corte para enfrentarse al mundo real, donde las reglas no siempre son justas ni equilibradas. En ese mundo, Libra aprende que la verdadera diplomacia no consiste en complacer, sino en negociar sin traicionar principios. Que la paz auténtica no es la ausencia de ruido, sino la presencia de coherencia. Surge también una reconfiguración del deseo. La influencia venusina, que en su expresión más elevada busca belleza y conexión, comienza a orientarse hacia lo esencial. Ya no se trata de lo agradable o lo estéticamente armonioso, sino de lo que resuena con profundidad. Esto puede implicar soltar escenarios, vínculos o aspiraciones que antes parecían ideales, pero que ya no sostienen una verdad interna. En un plano más profundo aún, se activa una dimensión espiritual ligada al equilibrio universal. Libra empieza a percibir que su búsqueda personal es un reflejo de un principio mayor, la constante interacción entre fuerzas opuestas que buscan integrarse. Este reconocimiento le permite soltar la necesidad de controlar cada variable y confiar más en el flujo natural de los procesos. La balanza deja de ser un instrumento rígido y se convierte en un símbolo vivo de ajuste continuo. Hay una épica contenida en esta transformación, una que no se manifiesta en conquistas externas sino en la capacidad de sostener contradicciones sin fragmentarse. De habitar espacios donde no todo encaja perfectamente y aún así mantener la integridad. De aceptar que el equilibrio no es un estado permanente, sino un acto constante de ajuste consciente. Con el tiempo, Libra emerge de este proceso con una presencia distinta. Más serena, pero también más firme. Más abierta, pero menos permeable a lo que desestabiliza. La armonía que irradia ya no es frágil ni dependiente, sino el resultado de haber atravesado el desequilibrio sin perderse. Entonces, aquello que comenzó como una sensación de no encajar se revela como una iniciación hacia una forma más elevada de equilibrio. Una en la que la belleza no es solo apariencia, sino coherencia, en la que la justicia no es solo externa, sino interna, y en la que la conexión con los demás nace desde un centro sólido que ya no necesita adaptarse para existir. En lo más profundo de esta travesía aparece una dimensión que rara vez se nombra, la relación de Libra con el orden invisible que sostiene la realidad. No se trata solo de equilibrio emocional o social, sino de una sensibilidad casi instintiva hacia las leyes sutiles que organizan el caos aparente. Cuando no encaja, esa percepción se intensifica hasta volverse incómoda, como si pudiera ver las grietas en estructuras que otros consideran firmes. Percibe incoherencias en sistemas, contradicciones en discursos, fracturas en vínculos que aún no han sido reconocidas. Esa lucidez, lejos de empoderar de inmediato, puede generar una sensación de aislamiento, como si habitara un plano ligeramente desplazado del resto. Esa distancia no es un castigo, sino una ampliación de conciencia. En ella se gesta una nueva capacidad, la de discernir entre lo que parece equilibrado y lo que verdaderamente lo está. Libra comienza a comprender que muchas armonías son solo acuerdos temporales sostenidos por miedo, costumbre o conveniencia.
Este reconocimiento desmantela la necesidad de preservar ciertas estructuras, incluso aquellas que alguna vez ofrecieron estabilidad. El desapego que surge no es frío, sino lúcido, una forma de liberar espacio para que emerjan configuraciones más auténticas. En paralelo, se activa una tensión entre estética y verdad. Durante gran parte de su recorrido, Libra ha encontrado refugio en la belleza como expresión de orden. Pero cuando no encaja, esa belleza puede revelarse insuficiente si no está respaldada por autenticidad. Surge entonces una exigencia interna más elevada, que lo bello también sea verdadero, que lo armónico no oculte lo esencial. Esta integración redefine su relación con el arte, con los vínculos y con su propia expresión, llevándolo a crear desde un lugar más honesto, menos condicionado por expectativas externas. Hay también un despertar en su relación con el deseo de pertenencia. Libra, orientado naturalmente hacia el encuentro con el otro, puede haber construido su identidad en torno a la aceptación y la conexión. Sin embargo, el desajuste prolongado rompe esa dinámica, obligándolo a cuestionar qué significa realmente pertenecer. Descubre que la pertenencia auténtica no se logra adaptándose, sino resonando. No es un encaje forzado, sino una coincidencia vibratoria que no requiere sacrificio de la esencia. En este proceso, emerge una comprensión más compleja del equilibrio entre dar y recibir. Libra, que a menudo ha inclinado la balanza hacia la entrega, comienza a reconocer el valor de recibir sin culpa y de poner límites sin sentir que rompe la armonía. Este reajuste no es inmediato, implica atravesar incomodidades, redefinir patrones y sostener decisiones que pueden no ser comprendidas por su entorno. Pero en esa firmeza se consolida una nueva forma de equilibrio, más justa, más sostenible. En un plano más interno, se despierta la conciencia de su propia polaridad. Libra, como signo de aire, tiende a habitar el plano mental, analizando, comparando, evaluando. Cuando no encaja, esa actividad puede volverse excesiva, generando bucles de pensamiento que dificultan la acción. Sin embargo, este mismo exceso abre la puerta a una integración más profunda, la incorporación del cuerpo, de la intuición, de lo instintivo. Libra aprende que el equilibrio no se alcanza solo con la mente, sino también con la presencia encarnada, con decisiones que no siempre pueden justificarse racionalmente pero que responden a una verdad más amplia. En la dimensión épica de este recorrido, se manifiesta una transformación del arquetipo. Libra deja de ser únicamente el mediador y se convierte en un guardián de la coherencia. Ya no busca únicamente conciliar, sino también revelar. Su presencia empieza a generar claridad, incluso cuando esa claridad incomoda. Se convierte en un punto de referencia no por su capacidad de agradar, sino por su integridad. Este cambio también redefine su relación con la incertidumbre. Donde antes buscaba certezas para sostener el equilibrio, ahora empieza a aceptar que la vida es inherentemente dinámica. La balanza no necesita estar perfectamente nivelada en todo momento, puede inclinarse, ajustarse, moverse. Esta aceptación libera una enorme cantidad de energía que antes se destinaba a mantener una estabilidad artificial. Con esa energía recuperada, Libra puede crear, decidir y actuar con mayor libertad. Se abre entonces una nueva etapa en la que el signo no solo responde al entorno, sino que lo configura. Su capacidad para percibir matices, para entender múltiples perspectivas y para integrar opuestos se convierte en una herramienta creativa. Puede diseñar espacios, vínculos y proyectos donde el equilibrio no sea una imposición, sino una consecuencia natural de la coherencia interna. En lo más sutil, se consolida una confianza distinta. No la confianza basada en la aprobación externa o en la ausencia de conflicto, sino una que surge de haber atravesado la desalineación sin perder el eje. Esta confianza permite a Libra moverse con mayor soltura en contextos diversos, sabiendo que su centro no depende de encajar, sino de sostenerse. Así, el proceso se revela como una alquimia. Lo que comenzó como una sensación de no pertenecer se transforma en una expansión de conciencia, en una redefinición del equilibrio y en una afirmación de la propia esencia. Libra emerge no como alguien que ha encontrado un lugar fijo, sino como alguien que puede habitar múltiples espacios sin fragmentarse, llevando consigo una armonía que ya no necesita ser buscada afuera porque ha sido construida desde dentro. En las capas más profundas de esta travesía emerge una relación compleja con el poder, una noción que durante mucho tiempo ha permanecido en segundo plano en la conciencia de Libra. No el poder entendido como dominio o imposición, sino como la capacidad de influir en la realidad sin traicionar la propia esencia. Cuando no encaja,
Libra se ve forzado a confrontar la forma en que ha cedido ese poder, diluyéndolo en acuerdos donde la armonía externa fue priorizada sobre la verdad interna. Esta revelación no llega como un golpe repentino, sino como una serie de comprensiones que se acumulan hasta formar una certeza: el equilibrio sostenido a costa de la propia autenticidad no es equilibrio, es renuncia. A partir de ahí, se activa una recuperación paulatina de ese poder interno. No es una conquista agresiva, sino una reconexión silenciosa. Libra empieza a reconocer que su influencia no depende de agradar, sino de su capacidad para sostener coherencia. Este cambio altera profundamente la forma en que se posiciona en el mundo. Donde antes buscaba consensos, ahora también establece límites; donde antes suavizaba tensiones, ahora permite que ciertas verdades se expresen sin ser atenuadas. Esta transformación puede generar incomodidad en su entorno, pero es precisamente esa incomodidad la que revela la autenticidad del proceso. En este punto se despliega una dimensión ligada a la dignidad personal. Libra, que ha sido experto en ver la dignidad en los demás, comienza a reconocer la suya propia como un valor innegociable. Este reconocimiento redefine su manera de vincularse, elevando el estándar de lo que acepta y de lo que ofrece. La balanza interna ya no se ajusta para compensar desequilibrios ajenos, sino para mantener una integridad que no necesita justificarse. También se manifiesta una transformación en la relación con la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, la exposición emocional pudo haber sido modulada para mantener la armonía, evitando mostrar aspectos que pudieran generar conflicto o incomodidad. Sin embargo, el desajuste prolongado rompe esa contención, permitiendo que emerjan emociones más crudas, menos filtradas. Lejos de debilitar, esta apertura fortalece, porque conecta a Libra con una autenticidad que no depende de la aprobación externa. La vulnerabilidad deja de ser un riesgo y se convierte en un puente hacia una conexión más real. En el plano simbólico, se produce un desplazamiento del arquetipo hacia una figura más compleja, casi mítica. Libra deja de ser únicamente el equilibrador y se convierte en un integrador de paradojas. Puede sostener simultáneamente la belleza y la incomodidad, la armonía y el conflicto, la unión y la separación. Esta capacidad no surge de evitar los extremos, sino de haberlos atravesado y comprendido. La balanza ya no busca eliminar las diferencias, sino darles un lugar dentro de un sistema más amplio. Se activa además una relación distinta con la responsabilidad. Libra comienza a asumir que su sensibilidad no es solo un rasgo, sino una herramienta que conlleva una tarea. Percibir desajustes implica también la posibilidad de intervenir, de transformar, de proponer nuevas formas de equilibrio. Esta responsabilidad no es una carga, sino una expresión de su potencial más elevado. La pasividad cede espacio a una acción consciente, medida, pero firme. En el ámbito creativo, esta etapa abre una puerta hacia expresiones más profundas. La estética deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para transmitir verdades complejas. Las creaciones de Libra adquieren una densidad nueva, una mezcla de belleza y significado que resuena más allá de lo superficial. Cada forma, cada palabra, cada gesto se convierte en un vehículo de coherencia interna. Se produce también una reconfiguración del vínculo con la soledad. Lo que antes podía percibirse como una carencia ahora se revela como un espacio fértil. En la soledad, Libra encuentra una claridad que no siempre es posible en la interacción constante. Es allí donde se afinan sus percepciones, donde se consolidan sus decisiones, donde se fortalece su eje. La soledad deja de ser un vacío y se convierte en un aliado. En un nivel más sutil, se despierta una comprensión del equilibrio como un proceso dinámico que incluye momentos de desequilibrio necesarios. Libra empieza a ver estos momentos no como fallas, sino como ajustes inevitables dentro de un sistema en constante cambio. Esta visión reduce la resistencia y permite una mayor fluidez en la adaptación. La rigidez se disuelve, dando paso a una flexibilidad consciente que no compromete la esencia. En la dimensión épica de este recorrido, se revela una narrativa de transformación que trasciende lo individual. Libra se convierte en un símbolo de la capacidad humana para integrar opuestos, para encontrar coherencia en medio de la complejidad, para sostener la belleza sin negar la verdad. Su viaje no es solo personal, sino representativo de un principio universal, la búsqueda de equilibrio en un mundo en constante movimiento. Finalmente, emerge una forma de serenidad que no depende de las circunstancias externas. Es una serenidad activa, construida a partir de decisiones, aprendizajes y confrontaciones. Una serenidad que no evita el conflicto, pero tampoco se pierde en él.
que no necesita encajar en todos los espacios, porque ha encontrado un lugar interno desde el cual puede habitar cualquier escenario sin fragmentarse. Así, el proceso alcanza una madurez donde el equilibrio deja de ser una meta y se convierte en una práctica constante. Libra ya no busca encajar, sino expresar. Ya no intenta sostener todas las partes, sino honrar la totalidad de su experiencia. Y en esa expresión, en esa coherencia sostenida, se manifiesta una forma de armonía que no puede ser impuesta ni imitada, porque nace de haber atravesado el desajuste y haberlo transformado en sabiduría viva. En una capa aún más profunda de este proceso se despliega la relación de Libra con el destino, no como una línea fija, sino como una red de posibilidades que se reorganizan según la coherencia interna que logra sostener. Cuando no encaja, no solo se enfrenta a un entorno que no resuena, sino a la sensación de haber tomado caminos que no reflejan completamente su esencia. Esta percepción no es un error, sino una llamada a reconfigurar la trayectoria. Libra comienza a intuir que su destino no está determinado por la adaptación constante, sino por la capacidad de elegir desde un centro alineado, incluso si eso implica desviarse de rutas previamente aceptadas. En ese tránsito aparece una conciencia aguda del costo de cada elección. La balanza ya no mide únicamente lo inmediato, sino también las consecuencias a largo plazo, las resonancias invisibles que cada decisión deja en su estructura interna. Esta ampliación de perspectiva puede resultar abrumadora al principio, porque cada paso adquiere un peso simbólico mayor. Sin embargo, con el tiempo, esta misma sensibilidad se convierte en una brújula precisa que guía con una claridad que no depende de certezas externas. Se activa también una relación distinta con la memoria. Libra, que suele enfocarse en el presente relacional, comienza a revisar su pasado con una profundidad inédita. No como un ejercicio de nostalgia, sino como una arqueología de patrones. Cada vínculo, cada acuerdo, cada renuncia es observado desde una nueva conciencia que permite identificar ciclos repetidos. Esta revisión no busca generar culpa, sino comprensión. En esa comprensión se encuentra la clave para romper dinámicas que antes parecían inevitables. En paralelo, se despierta una percepción más refinada del equilibrio entre forma y esencia. Libra, naturalmente inclinado hacia la forma, hacia la estética y la presentación, empieza a percibir cuando esa forma se convierte en una estructura vacía. Este discernimiento transforma su manera de habitar el mundo, llevándolo a priorizar lo esencial incluso cuando eso implique renunciar a ciertas apariencias. La elegancia que emerge de este proceso es más sobria, pero también más poderosa, porque no depende de la validación externa. Hay una dimensión casi alquímica en la forma en que Libra comienza a integrar la contradicción. Donde antes buscaba resolver tensiones encontrando un punto medio, ahora puede sostener polos opuestos sin necesidad de reducirlos. Esta capacidad le permite moverse en escenarios complejos con una lucidez que no simplifica la realidad, sino que la abraza en su totalidad. La balanza deja de ser un instrumento de compensación y se convierte en un símbolo de integración. En este recorrido también se transforma la relación con el reconocimiento. Libra, que en muchos casos ha buscado ser valorado por su capacidad de armonizar, empieza a soltar esa necesidad como motor principal. El reconocimiento externo pierde centralidad frente a una validación interna más sólida. Este cambio no implica indiferencia hacia los demás, sino una independencia que permite actuar sin estar condicionado por la aprobación. A nivel energético, se produce una depuración. Todo aquello que no resuena con la nueva frecuencia comienza a desvanecerse, ya sea de manera gradual o abrupta. Este proceso puede generar una sensación de vacío temporal, como si estructuras conocidas se disolvieran sin ser reemplazadas de inmediato. Sin embargo, ese vacío es fértil. Es el espacio donde pueden surgir nuevas configuraciones más alineadas con la esencia que está emergiendo. Se abre entonces una relación más consciente con la creación de realidad. Libra empieza a entender que su capacidad de percibir equilibrio no solo le permite adaptarse, sino también diseñar. Puede configurar entornos, relaciones y proyectos donde la armonía no sea una aspiración, sino una consecuencia natural de la coherencia interna. Este rol creativo marca un giro fundamental, de responder a las circunstancias a participar activamente en su configuración. En el plano más simbólico, se revela una conexión con principios universales que trascienden lo individual. Libra encarna la tensión entre polaridades que da origen a todo movimiento. En su proceso de no encajar, se convierte en un punto de observación privilegiado desde el cual puede comprender cómo interactúan esas fuerzas. Esta comprensión no es teórica, sino vivencial,
y le permite actuar con una sabiduría que integra múltiples niveles de realidad. La épica de este recorrido alcanza entonces una dimensión más amplia. No se trata solo de encontrar un lugar propio, sino de convertirse en un canal de equilibrio en un mundo que constantemente se desbalancea. Libra, al haber atravesado la desalineación, adquiere la capacidad de sostener espacios donde otros pueden encontrar claridad. No desde la imposición, sino desde la presencia. Finalmente, se consolida una forma de libertad que no depende de encajar ni de ser comprendido en todo momento. Es una libertad que surge de la coherencia, de la capacidad de habitar la propia verdad sin fragmentarse. En esa libertad, Libra deja de buscar un lugar fijo y comienza a moverse con una fluidez consciente, sabiendo que el equilibrio no es un destino, sino una práctica viva que se renueva en cada instante. Así, lo que comenzó como una sensación de desajuste se revela como un proceso de expansión que redefine cada aspecto de su existencia. Libra emerge no como alguien que ha resuelto todas las tensiones, sino como alguien que ha aprendido a habitarlas con gracia, transformando la incertidumbre en un espacio de creación y la diferencia en una fuente de poder silencioso. En la profundidad de esta travesía emerge una dimensión que conecta a Libra con los ciclos invisibles que gobiernan la experiencia humana, una percepción rítmica del equilibrio que no se limita al instante presente sino que abarca procesos más amplios, casi como si pudiera sentir el pulso de etapas que nacen, crecen, se desestabilizan y finalmente se reconfiguran. Cuando no encaja, esta sensibilidad se intensifica y revela que el desajuste no es un error aislado, sino parte de un ciclo mayor de transformación. Lo que parece pérdida de armonía es, en realidad, el preludio de una reorganización más profunda. Esta conciencia cíclica despierta una relación distinta con la paciencia. Libra, acostumbrado a buscar soluciones inmediatas para restaurar el equilibrio, comienza a comprender que hay procesos que no pueden apresurarse sin comprometer su autenticidad. Aprende a sostener la tensión del desequilibrio como un estado fértil, donde lo nuevo aún no ha tomado forma pero lo antiguo ya no puede sostenerse. En esa espera activa se gesta una fortaleza silenciosa, una capacidad de permanecer sin fragmentarse incluso cuando todo parece indefinido. Aparece también una transformación en la percepción del error. Lo que antes podía interpretarse como una falla en su capacidad de armonizar se revela como una señal precisa que indica desalineación con una verdad más profunda. Libra empieza a confiar en esa señal, a leer el desajuste como un lenguaje que le habla con claridad. Este cambio de perspectiva convierte la incomodidad en guía, en lugar de obstáculo, permitiendo decisiones más alineadas con su esencia. En el plano de la identidad, se produce una disolución gradual de máscaras sutiles que habían sido adoptadas para facilitar la integración en distintos entornos. Estas máscaras no eran necesariamente falsas, pero sí parciales, adaptaciones que permitían sostener vínculos o evitar tensiones. Cuando ya no encaja, esas capas empiezan a desprenderse, dejando al descubierto una identidad más desnuda, menos negociada. Este proceso puede generar vértigo, porque implica mostrarse sin los filtros que antes garantizaban aceptación, pero también abre la puerta a una autenticidad más sólida. Se activa además una relación más compleja con la dualidad. Libra, símbolo de equilibrio entre opuestos, comienza a experimentar que no siempre existe un punto medio claro. Hay situaciones donde los extremos no pueden reconciliarse sin perder su esencia. En lugar de forzar una síntesis artificial, aprende a reconocer cuando es necesario elegir, cuando la balanza debe inclinarse conscientemente hacia un lado para preservar la coherencia interna. Esta capacidad de decisión marca una evolución significativa en su forma de operar. En la dimensión energética, se produce una afinación de la percepción que permite detectar no solo desequilibrios evidentes, sino también microdesajustes en la calidad de los intercambios. Libra empieza a notar matices en la forma en que fluye la energía en los vínculos, en los espacios, en las palabras. Esta sensibilidad refinada se convierte en una herramienta poderosa para construir entornos más coherentes, pero también exige un mayor compromiso con la propia integridad, ya que ignorar estas señales resulta cada vez más difícil. Hay una expansión en la forma de entender la armonía. Ya no se limita a la ausencia de conflicto o a la belleza superficial, sino que incluye la capacidad de integrar lo imperfecto, lo inacabado, lo que está en proceso. Libra empieza a encontrar una forma de belleza en lo auténtico, incluso cuando no es simétrico ni pulido. Esta ampliación de perspectiva enriquece su relación con el mundo, permitiéndole apreciar dimensiones que antes podían haber sido descartadas por no ajustarse a un ideal estético. En el plano relacional, se consolida una nueva forma de presencia.
Libra ya no se diluye para facilitar la conexión, sino que se presenta con una claridad que redefine la interacción. Esta presencia puede ser más desafiante para algunos, porque no se adapta automáticamente, pero también genera vínculos más profundos, basados en la resonancia real y no en la conveniencia. La calidad reemplaza a la cantidad, y la conexión se vuelve más selectiva pero también más significativa. Se manifiesta también una relación distinta con el silencio. No como ausencia de comunicación, sino como un espacio de integración donde las experiencias se asientan y se transforman en comprensión. Libra, acostumbrado a procesar a través del intercambio, descubre en el silencio una fuente de claridad que no depende de la opinión externa. En ese silencio se consolidan las decisiones, se ordenan las percepciones y se fortalece el eje interno. En la dimensión épica, este recorrido se revela como una iniciación en la que Libra deja de ser un mediador de realidades externas para convertirse en un arquitecto de su propia coherencia. Cada desafío, cada desajuste, cada momento de no encajar se convierte en una prueba que refina su capacidad de sostener equilibrio en condiciones cambiantes. No es una épica de conquista visible, sino de construcción interna, donde cada logro se mide en términos de integridad y claridad. Finalmente, se alcanza una comprensión más amplia de la pertenencia. Libra descubre que no se trata de encontrar un lugar donde encajar perfectamente, sino de habitar la propia esencia con tal coherencia que los espacios adecuados comiencen a formarse alrededor de esa vibración. La pertenencia deja de ser una búsqueda externa y se convierte en una consecuencia natural de la alineación interna. Así, el proceso continúa expandiéndose, revelando capas cada vez más profundas de significado. El desajuste inicial se transforma en una puerta hacia una conciencia más amplia, donde el equilibrio ya no es una meta estática, sino un arte vivo que se practica en cada decisión, en cada vínculo, en cada instante en que la realidad invita a sostener la propia verdad sin renunciar a la armonía que nace desde dentro.